Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana y llegó el momento de poner noticias en contexto, un tema discutido, un tema del que se ha hablado mucho y muchos, por supuesto, también en esta indagación de cómo arrancó esto generado, por supuesto, durante la presentación de un libro que fue muy publicitado justamente por el doctor Manuel Valdizón. Precisamente, y luego después de haberse presentado este libro a realmente poco tiempo, salen en las redes sociales ciertos descubrimientos, se habla de un supuesto plagio, pero todo empieza en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea detrás de investigar estos libros? Es lo que también pretendemos platicar un poquito esta mañana. Y lo vamos a poner en contexto. Bueno, y por eso vamos, por supuesto, a continuación a presentar a quienes hoy nos acompañan, que nos van a poder clarificar en cierta forma cómo surgía, porque muchos se preguntaban a partir de qué momento se empiezan a dar cuenta justamente de estas frases, de estas ideas, incluidas de todo este trabajo editorial del doctor Manuel Valdizón, y hoy están con nosotros para hablar de ese tema. Exactamente, le vamos a dar la bienvenida a nuestros estudios a Gloria Álvarez y a Carmina Valdizán del Movimiento Cívico Nacional. Muy buenos días a ambas y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidas, qué gusto saludarlas. Igualmente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, hay que platicar, hay mucho que hablar en relación a este tema. Gloria, ¿cómo se dan cuenta? Porque yo sé que estuvieron presentes justamente en la presentación de este libro y que ahí arranca todo, porque hemos visto recientemente publicaciones del partido, del que es secretario general Manuel Valdizón, donde él habla de una campaña en contra de él, que lo intenta desprestigiar, donde también incluye parte de lo que ocurrió con este libro, pero sin embargo, ¿esto cómo pasó? Empecemos con el inicio de esta historia. Pues nosotros nos encontrábamos en Sofos en la presentación del libro y en ese momento pues lo fuimos a comprar. La intención no era en ningún momento dañarlo, ni mucho menos, sino el tener, en lo personal, pues yo quería tener el libro para poderlo entrevistar en mi programa de radio. Carmina se encontraba con nuestro compañero Philip Chicola y fue realmente Philip el que, viendo las páginas, encontró algunos textos que a él le resonaron a Max Weber, sin tener ninguna cita. Él es catedrático universitario, entonces tiene mucha experiencia con el plagio entre sus estudiantes cuando le presentan ensayos del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Francisco Marroquín, y entonces empezó a detectar ciertos párrafos que no estaban citados. Utilizando su teléfono celular con un software, pues en la página 53 encontró un párrafo directamente que realmente le pertenece a un escritor mexicano de la Universidad Autónoma de Yucatán. El texto estaba íntegro y no tenía ninguna referencia a quien realmente era su autor. En ese momento es ese, el plagio de la página número 53, el que Carmina y Philip me pasan a mí, y yo al ver esto tomo la foto, lo subo en redes sociales y ponemos, pues, hemos encontrado un plagio en el libro de Manuel Valdizón. Y a partir de ahí arranca esa historia, Carmina. Hay varios medios también se toman la tarea o se dan a la tarea de descubrir. Ahora, Carmina, Exacto, porque podemos pensar, bueno, es que es gente que indudablemente tiene un alto nivel de conocimiento, pero como ustedes, muchísimas personas que están dentro y que siguen el tema antropológico, filosófico y que conocen escritores y a grandes autores, indudablemente podrían haber detectado inmediatamente esto, porque, por decirlo de alguna manera, fue lectura a primera vista donde detectan ustedes este primer error, por llamarlo de alguna forma. Correcto. Nosotros lo hablamos y a veces ahora sacamos el chiste de que ahora leer en este país te vuelve un conspirador. Porque yo creo que cualquier persona que lee lo suficiente se forma un criterio. Y cuando tú lees bastante, por eso uno hace tanto énfasis en la gente en que hay que leer cualquier cosa, pero te vas formando un criterio. Y cuando te formas un criterio empiezas a notar este tipo de irregularidades. Yo creo que fue lo que sucedió en todas las redes sociales y por eso mucha gente verdaderamente se indignó. Porque nos estaban subestimando a los guatemaltecos. Claro, y a partir de eso, como dijimos, otros medios de comunicación empiezan a hacer sus propias investigaciones. Entre ellos, la revista Contrapoder también resalta ciertos otros párrafos donde vamos aprendiendo también distintas fuentes que fueron utilizadas. Entre ellas, una fuente, una página para tareas, que uno dice, eso es lo más increíble realmente, porque imagínense eso, o sea, lo primero que sale quizá en el buscador, eso es lo que se tomó. Como que fue la fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Respuesta, también había una. Respuestas, imagínense. De hecho, pues al día siguiente la revista Contrapoder encuentra 8 plagios más y al día siguiente un medio digital que se llama Soy Lo somete a un 502, software. somete el libro entero a un software y ahí es donde se da cuenta que todos los capítulos son plagiados.
Exactamente. Bueno, queremos escuchar ahorita, porque obviamente ustedes saben que fue retirado este libro de su publicación, que estaba también traducido al inglés y fue presentado justamente en Estados Unidos, pero escuchemos lo que sea quien representa justamente o quien dirige la comunicación del partido en relación a este tema, donde él argumenta que se trata de un error editorial que justamente a la hora de imprimirse este libro, en esta edición habían omitido justamente colocar a los autores a los que pertenecían estas frases. Esto es lo que se hacía inmediatamente después cuando se desataba este escándalo. Ya que se ha detectado estos errores de omisión, pues ya se ha pedido a la editora que haga una revisión exhaustiva y se realice una nueva impresión ya con todas las correcciones y con todas las anotaciones pertinentes para traerlo de vuelta aquí a Guatemala. Lo hace en un manuscrito. Nosotros ese manuscrito lo trasladamos a la empresa editora en México. Ellos debían hacer la redacción final y la corrección. Esa es la parte que nosotros hemos pedido la revisión porque definitivamente deberíamos pedir responsabilidades, deducir responsabilidades de lo que ha sucedido. Porque si en el manuscrito original el doctor Valdizón hizo sus acotaciones de dónde estaba tomando la cita, y no se colocaron en la página porque en la bibliografía sí están la mayoría de citas. Entonces eso es lo que a nosotros nos extrañó, nos pareció pues contraproducente porque las 9 páginas que se dedican a la bibliografía están la mayoría de citas de las que se citan en estos 7 capítulos. Bueno, ¿qué piensan de esto? Él dice que en los manuscritos, digamos en los originales, sí estaban estas citas donde, bueno, se menciona como corresponde los nombres de los autores de los que él, bueno, habría tomado algunas ideas, pero que a la hora de imprimirse esto es un error, ¿verdad, de edición? ¿Qué piensan al respecto de esta Yo no lo justificación? creo porque cuando uno escribe, si falta un pie de página o falta una cita, yo estoy de acuerdo, pero el texto debe ir entrecomillado y si no va entrecomillado, por lo menos decir, pues tal persona dijo, 2 puntos, tal cosa, y el pie de página que hace referencia. En las partes que nosotros detectamos no existe. Y cuando Soy 502 escanea el libro, hay una parte, si ustedes ven el video que ellos presentaron, donde dice que hay un texto que son 7 páginas. A ti no se te puede ir ponerle entrecomillado y pies de páginas y citas. Pero no 7 páginas. No 7 páginas. Y los textos son textuales, comas, puntos. Claro, no hay ningún cambio. No hay ningún tipo de opinión. Y yo, por lo menos en lo personal, yo sí quería ir como un ciudadano a conocer la opinión, porque cuando tú escribes algo, es lo que tú piensas. Claro. Y yo pensé que eso iba a reflejar lo que el candidato quiere, o sea, su manera de pensar, pero refleja lo que tomó de muchos otros autores y no es un libro de citas. Entonces hay una diferencia, y porque es diferente cuando algún autor se pone a escribir libros de citas y Paulo Coelho dijo, y fulanito dijo, claro. y la cita. Que de ¿no? hecho muchos autores lo utilizan en sus trabajos, ¿verdad? Ahora, Gloria, desde tu análisis, porque Gloria es antropóloga, entre otras tantas cosas que hace, ¿qué lectura podemos hacer de esto? ¿Qué puede haber motivado a Valdizón, independientemente de que esto está en investigación y que ellos dan sus argumentos justamente? ¿Qué puede haber motivado al doctor Valdizón a hacer una cosa de estas, tomando en cuenta que este libro obviamente iba a estar dirigido a un cierto segmento, o quizás los más interesados en leerlo eran personas estudiadas, universitarios, o personas con los suficientes conocimientos como para poder detectar este tipo de cosas que surgieron de manera inmediata, porque no fue un grupo de 80 personas reunidos, ¿verdad?, de las 8 de la mañana analizando punto por punto, sino que en la presentación, me imagino, con la copita de vino ahí observando, mira, esto se parece a... O sea, a partir de ahí empieza a surgir todo esto. ¿Qué habrá motivado todo esto? Bueno, un interesante análisis que se hizo ya en varios medios de comunicación es que obviamente ahorita no es tiempo de campaña y es bastante conveniente poder ponerte en vallas presentando un libro con tu imagen, estando tú ahí, y claro, eso no es campaña, pues no estás promocionando a un candidato, claro. Pero es una manera de mantenerte latente y activo en digamos, el colectivo de la ciudadanía, sobre todo en la capital. Las vallas siguen, claro, porque me imagino que las tienen contratadas por 15 días, entonces ya las habrán pagado, no las querrán quitar. Lo segundo también es que hay que recordar que hace 4 años Manuel Valdizón no tenía mucho apoyo, digamos, dentro del sector universitario del país. Los jóvenes universitarios no se identificaban con Manuel Valdizón, y desde hace 4 años para acá hemos visto cómo él ha tratado de rediseñar su figura y presentarse como alguien que primero tiene un doctorado, que ha estudiado muchísimo, que es un tipo muy académico, y tal vez esta era una manera de acercarse a ese segmento que hace 4 años definitivamente no lo favorecía con su voto. Claro, pero quizá en
en ese ritmo que llevaba, en querer apurarse a llegar a este sector, pues cae en esto que realmente para siendo un bochorno, ¿no? Sí. Especialmente dentro de ese círculo al que él pretendía llegar. Ahora es un doctor en Derecho, o sea, recibido en la Universidad de San Carlos, es una persona, en teoría digo, porque todo esto está en investigación y hay que dar siempre el beneficio de la duda, su asesor de comunicación dice que fue un error editorial y ellos tendrán que presentar las pruebas, ¿verdad? Pero de todas maneras es una persona que estudió y que se preparó justamente para a lo mejor tener la capacidad de poder escribir algún tipo de libro o algún tipo de ensayos sobre algunos temas. Eso es lo que llama la atención también, ¿no? Definitivamente, es también intrigante, digamos, cómo alguien que tiene este doctorado pueda prestarse a que cuando ya el libro esté impreso no lo revise y no vea que vaya con todas las citas. Yo no sé, pero si yo escribiera un libro, a la hora que me lo entregan, lo primero que hago es revisarlo de pasta a pasta antes de sacarlo. Y otra cosa que también llama la atención es que solo fueron 300 copias las que se hace este gran lanzamiento, se gasta una inversión pues considerable en publicidad, pero el libro en sí solo tiene 300 ejemplares. Entonces, pareciera que era esta necesidad de presentarse como alguien que está aportando ideas y no tiene nada de malo utilizar autores de otro lado. Otra cosa que dijo, porque también la comunicación del partido ha ido cambiando conforme los días. Lo primero que dijeron fue que el señor Valdizón había tenido ciertas reuniones y conversatorios con personas y que su libro había sido el resultado de lo que él había conversado. Entonces dije yo, ok, está bien, pero ¿por qué entonces no lo hizo a modo entrevista? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Hay diferentes formas de escritura que uno puede utilizar dependiendo del tipo de investigación que uno hace para un libro. Entonces, lo que no cuadra es, si esto fue el trabajo de varias personas, no se ve. Si esto fue el pensamiento del señor Valdizón plasmado, tampoco se ve, porque son frases que no le pertenecen a él y que él se acota en el libro. ¿Qué podemos hacer como guatemaltecos? Leerlo. Así de fácil. Yo creo que la lección más importante que nos queda ¿Y dónde aquí... lo leemos? Ahorita no, pues algo que no podemos leerlo. Se lo podemos porque salió de circulación. Ustedes tienen uno, pero no se puede leer, ¿no? O sea, no se puede leer. No está el acceso ahorita porque fue retirado inmediatamente de Pero digamos, se puede hacer se puede ver el escaneo de Soy 502, ahí se pueden ver las páginas, o sea, uno mismo llegar a sus propias conclusiones. Yo creo que eso es lo más importante y sobre todo en un país como Guatemala, donde al año las personas vergonzosamente no leen ni un libro. Yo creo que esto nos queda de lección para decir, si como ciudadanos condenamos el plagio en un candidato, condenémoslo también en casa y en la escuela y en las universidades y en nosotros mismos, porque el plagio lo que pasa es que mata el criterio propio y el análisis de uno. No tiene nada de malo tener uno sus propias ideas y ser uno genuino, pero para eso hay que investigar y hay que leer. Entonces también yo creo que la lección que nos queda como guatemaltecos es que nos quisieron ver la cara, quisieron sacar un libro pretendiendo que nadie se iba a dar cuenta. Yo creo que eso es un insulto. Es totalmente un insulto. Bueno, y hablando de legal, implicaciones, pues eso ¿no? lo que también pretendemos conocer. ¿Tendrá esto algún tipo de implicación? ¿Podría establecerse una demanda? No sé, pero eso le vamos a preguntar al licenciado Omar Osorio esta mañana del Centro de Estudios de Derecho. Omar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros y tomar nuestra llamada. ¿Tendrá este caso alguna implicación legal? Bien, le reitero el saludo, muy buenos días a todos en el estudio y a todas las personas. La implicación legal va a derivar definitivamente de la actuación que pretenda realizar el Ministerio Público, ya que aquí lo que estamos hablando son de responsabilidades penales, si se lograra determinar que hay violación a los derechos de autor, responsabilidades civiles, si los afectados, por que se lograra determinar que esas citas no son legales, que se podrían realizar, insisto, por las propias personas que se sienten afectadas por la extracción de esos textos, responsabilidades administrativas desde el punto de vista de los registros, las editoriales, los contratos de edición, etcétera, y por supuesto una responsabilidad moral que podría cargar brevemente, porque en Guatemala pues se olvida todo muy rápido, lamentablemente, las personas que hayan participado en estas acciones, que como bien han determinado las invitadas del día de hoy, pues el mensaje es bastante fuerte para todos. Ahora, Omar, mencionas que las personas que se sienten afectadas pueden llegar quizá a establecer algún tipo de acción legal. Estamos hablando de un libro, bueno, que contiene citas quizá de personas que nunca se van a enterar de que fueron utilizadas estas frases, pero hablando de la ciudadanía, por ejemplo, personas como Gloria, como Carmina, aquellas otras personas que nos sentimos ofendidas por lo que acaba de ocurrir, ¿pueden ellos tomar cierta acción también? Bueno, lo que sucede con los delitos, para tener así un breve contexto, es que cualquier hecho ilícito afecta a dos grupos, a la sociedad
y afecta a la propia víctima agraviado. Podríamos decir que víctima agraviado es la persona que hizo la creación intelectual, que escribió una obra o un ensayo en internet y que alguien viene y se lo extrae. Él es una víctima agraviado. Pero hay delitos en que se afecta a la sociedad completa. Para eso es que el Ministerio Público, en el Código Procesal Penal, se le establece en el artículo 24 bis que representa a la sociedad. En caso de que se considere alguna de las personas afectadas presenta una denuncia en el Ministerio Público, por ser un delito categorizado como delito de acción pública de oficio, el Ministerio Público tendría que investigarlo. O sea, cualquier persona que se sienta agraviada, porque todos somos parte de la sociedad, podría hacerlo. La verdad, como bien señalaban, y me repito un mensaje que escuché ahorita hace unos momentos de una de sus entrevistadas, es que el mensaje es muy bueno para la población si lo analizamos desde el punto de vista de que un líder político no se puede dar el lujo de publicar algo que no ha revisado junto con sus asesores y que él mismo no ha revisado. Es una gran responsabilidad lo que se está realizando. El mensaje es más un daño moral que un daño legal. No creo realmente de que valdría la pena hacer una persecución penal con una acción de estas, porque el daño que se ha efectuado al grupo que iba dirigida a la acción intelectual de promover un libro, creo que ya ha sido suficiente. Perfecto, Omar, muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas, ciertas interrogantes que nacen a raíz de estos descubrimientos. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, tema interesante para verlo desde esta perspectiva legal. Ahora hay que aclarar el Movimiento Cívico Nacional para toda la gente, porque ya empiezan las suspicacias y nosotros aquí ponemos las cosas sobre la mesa. ¿Verdad? ¿Hay algún partido político detrás de este movimiento? Estas dos personas, por supuesto, por pertenecer a este movimiento, están en contra del partido líder, porque empiezan... Ustedes saben que en este país donde empiezan muchas percepciones, ¿verdad? Empiezan a lanzarse varias cosas y queremos decir que por ser ellas justamente las personas que detonaron esto y que las redes sociales, en este caso, cumplieron una labor fundamental, porque nada hubiera ocurrido si de manera inmediata miles de personas no hubieran empezado a replicar a través de redes este tema. Este movimiento, cuéntenos para ver bien cómo surge, quién está detrás del movimiento, para dejarlo validado, ¿no? Excelente. El Movimiento Cívico Nacional nace a raíz del asesinato de Rodrigo Rosenberg hace 5 años. El movimiento desde ese momento se ha dado la tarea de ser un brazo de vigilancia de las acciones del gobierno. El movimiento cívico es muy conocido, por ejemplo, dentro del Congreso por estar tomando la asistencia de los diputados, los que llegan tarde, quienes han votado por ciertas leyes, por qué el tablero no funciona. Y desde hace 5 años para acá, pues el movimiento ha tratado de incidir en ser ese ojo vigilante de la ciudadanía en cuestiones políticas. En nuestro Facebook, en nuestro Twitter, ustedes verán que dice, no somos ni seremos un partido político, somos eso, un movimiento cívico. Dentro de nuestras actividades, quien las quiera conocer más, estamos ofreciendo pasantías, por ejemplo, para estudiantes y para ciudadanos en general que quieran involucrarse. Los proyectos que tenemos están Dignifiquemos el Congreso, Dignifiquemos la PNC. Queremos hacer un trabajo exhaustivo y llegar al punto donde el movimiento cívico sea un think tank político, un centro de investigación político, pero activo. También otro de nuestros proyectos es La Cantera, donde estamos formando líderes políticos. Sabemos que en Guatemala, pues siempre decimos, es que no hay buenos políticos, pero tampoco están las herramientas ni los mecanismos para la formación de algunos. La Cantera viene a ser entonces como un conjunto de becados de diferentes carreras, personas que están interesadas en volverse líderes activos de su país, y la idea es que el movimiento cívico tenga a estas personas para decirle a los partidos, ¿quieren gente preparada? Aquí se las ofrecemos. Claro, partidos que estén comprometidos con el rescate de nuestras instituciones, con lo que nosotros llamamos la república, o sea, ese sistema de pesos y contrapesos, ese Estado de Derecho donde todos seamos iguales bajo la ley. Carmina, ¿en algún momento el partido se intentó comunicar con ustedes a partir de, o sea, recibieron alguna, para sentarse a explicarles o alguna cuestión así? ¿Han recibido algún tipo de llamado o no? No, para nada. El movimiento cívico nos hemos mantenido muy neutros, solamente de verdad, y cabe la pena mencionar lo que ustedes han dicho nuevamente, y yo siento que esto fue, nosotros tal vez lanzamos a las redes sociales la información, pero es realmente un logro de la sociedad civil organizada en este país, y cómo de verdad cuando nos unimos en una causa lo podemos lograr. Los medios grandes de comunicación fueron como despertando poco a poco, fue Facebook y fue Twitter y fue la gente indignada realmente, y muchos medios digitales que empezaron a decir que está pasando, Contrapoder hizo un gran labor, Soy 502,
los periódicos empezaron poco a poco, ustedes, la televisión. Siento que fue un ejemplo conjunto. Del partido nuevamente nada, y nosotros el MSN para responder si hay alguien detrás de nosotros, nada, individuos, ciudadanos. Nosotros, ¿cómo nos consideramos? Somos ratones de biblioteca. Tanto Filip, Gloria y yo leemos todo el día. O sea, mi jefe Ni que me lo digan, porque si leen 2 páginas en una presentación ya se dan cuenta. Sí, Porque acá fue tema de discusión. ¿Y quién estará detrás? Decíamos, ¿quién se dio toma la cuenta? tarea de Claro. tomar un libro y de captar inmediatamente la forma en que puede haber sido o no utilizar una frase de algún autor? Alguien que realmente sabe mucho. Así que más allá del apasionamiento político que seguramente surge en este tipo de cosas, muchas personas se pronunciaron estando no de acuerdo con el partido, simplemente con el hecho puntual, ¿verdad? Que eso habla ya de una conciencia ciudadana que se va desarrollando, Es que te afortunadamente. deja, yo creo, una interrogante, ¿no? La pregunta es, uno, ¿qué clase de asesores están detrás de esta persona? Porque digo, tienes que tener asesores que se fijen en ese tipo de detalles. Tal vez el candidato está muy ocupado en otro tipo de cosas. Y la segunda interrogante es, bueno, esto fue con un libro, que no hay necesidad realmente, que las fueron Podría pasar 300 en copias. campaña, ¿Qué te dice esto hacia futuro para reflexionar, no? Si soy capaz de hacer esto, ¿qué? Sí. Realmente no hay necesidad. Y sobre todo, ¿qué nos dice a nosotros como sociedad? Porque otra cosa que nosotros pues tenemos claro, y es una de las principales esencias de la teoría política, es que es los políticos no son más que el reflejo de su sociedad, no al revés. Es la sociedad la que le sube los estándares a sus políticos. Por eso hay sociedades donde los políticos que tengan planes a largo plazo e ideas puntuales son los que ganan. Y hay otras sociedades donde a veces favoritismos o alguna t-shirt o una gorra son suficientes para que la sociedad venda su voto. Entonces el mensaje que yo creo que queda aquí es que nuestros políticos son el reflejo de nuestra sociedad, pero si nuestra sociedad empieza a exigir transparencia, empieza a exigir que no se le mienta y empieza a exigir cierta calidad y cierto estándar de honestidad en sus políticos, los políticos se van a ver obligados a subir esa vara. Claro. Yo quisiera aprovechar, antes de que se vayan, a aprovechar de que las tenemos acá, sobre una noticia que también está causando repercusiones, que fue esto develado que el gobierno actual tiene una oficina de monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales en el INGUAT, una oficina de la cual, bueno, muchos no estábamos enterados que existía. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuál ha sido esta opinión? Creo que es una tendencia mundial. De hecho, fue irónico que en la presentación del libro, Valdizón tiene un capítulo dedicado a la vigilancia que debería de haber por parte del gobierno en redes sociales. Es una tendencia mundial que estamos viendo en Estados Unidos. No es ningún secreto que también los estadounidenses están indignados al enterarse que hay una parte específica dentro del FBI que se está dedicando a monitorear redes sociales, y creo que pues ahora nuestro gobierno actual está tratando de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es evidente que nunca antes en la historia la sociedad había tenido tanto poder de acción y expresión como lo tiene a través de las redes sociales. Y cada vez que surge un ápice de libertad en algún lado, tal vez por la tecnología que nos brindó el Internet o cuando encontramos una manera de comunicarnos, siempre a lo largo de la historia vamos a ver que los gobiernos van a estar detrás tratando de ver cómo pueden ellos venir y regularizar, con la excusa, como siempre, de que hay personas que hacen mal uso de estas redes, como pasa con todo. Con cualquier herramienta que uno tenga, dependiendo de la intención de cada persona, habrá quien las use para bien, habrá quien las use para mal. Por eso vemos en Egipto que las redes fueron utilizadas para derrocar dictadores. Claro, toda la primavera árabe. Exacto, y obviamente creo que es una tendencia que todos los gobiernos están tomando. De hecho, en las teorías de relaciones internacionales se está hablando de la necesidad de rediseñar los gobiernos como los conocemos, porque la última vez que los gobiernos fueron rediseñados fue en el año 1648, con la Paz de Westfalia. O sea, el Estado como lo conocemos nosotros, la división de poderes y todo eso, llega a un punto donde hay algunos analistas que dicen se va a volver obsoleto. Es obsoleto, sí. Totalmente. ¿Tus pensamientos ya para terminar en relación a este tema? Bueno, yo creo que es mal que utilicen fondos del Estado para algo que no está previsto. Y debería de haber, si están monitoreando, ser un poco más transparentes, ¿no? Y el problema es que esto se presta a muchas cosas porque la información está ahí. Entonces yo creo que también los guatemaltecos deben de ser responsables de cómo usan también estos medios digitales, sabiendo ahora que también los están monitoreando. Pero obviamente violenta la libertad de expresión de las personas, porque es un país libre y yo tengo derecho a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en determinada acción. Así que yo creo que es un tema que da para muchísimo, precisamente por eso, ¿no? Pero, digámoslo así, el uso de recursos, porque dentro del INGUAT, que no tiene nada que ver, tú tienes una oficina donde se está dedicando a monitorear, nada que no tenga que ver con turismo. O sea, este no es un americano que dijo fui a Guatemala y está divino y le vamos a dar un retweet. Esto es realmente
a los guatemaltecos que nos estamos expresando en las redes sociales y en todos los medios digitales que ahora es muy fácil. Solamente das un clic, un nombre, un usuario y te sale todo el historial de la persona. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Ha sido muy valiosa su participación, las chicas del Movimiento Cívico Nacional. ¿Cuántos integrantes tiene aproximadamente este movimiento? Me imagino que después de los Rosenberg, que fue aquel gran momento, ¿verdad? Después cuesta continuar con esta tarea, pues las felicito, pues es una tarea compleja, ¿verdad? Independientemente de las actividades que ustedes tengan de manera paralela, pues seguir ahí apostándole a un movimiento apartidista y que siga con esta intención, por supuesto, de echar luz en varios temas, ¿no? Pues el equipo central somos aproximadamente 10. En este momento tenemos a 32 individuos que aportan, pues ellos en lo que pueden para mantener los fondos y como les comentaba, o sea, quien quiera más información, siempre estamos en el Facebook y en Twitter. Buscamos pasantes, buscamos ciudadanos que quieran comprometerse con algunos proyectos específicos que tenemos. Entonces, bienvenidos todos los que se quieran involucrar, porque al fin y al cabo entendemos que ciudadanos somos todos. Y esa es la campaña con la que estamos nosotros ahorita, pasar de ser habitantes a ser ciudadanos. Entonces, los invitamos a conocer más del movimiento. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la Han sido invitación. muy amables, ¿no? Tienen las puertas abiertas de nuestro medio siempre. Y vamos ahora con una pregunta en relación al tema, ¿verdad? Sí, nosotros le preguntamos a ustedes en casita qué opinan al respecto, qué opinan de este descubrimiento que se hizo y también que si cree que en Guatemala se respetan los derechos de autores, porque no es el primer caso que vemos, también hemos conocido algunos otros y que vienen también precisamente de dirigentes políticos. Así es que queremos saber lo que usted opina. Más adelante vamos a compartir estas respuestas. Nos vamos rápidamente a la pausa, 8 de la mañana, hay más noticias, vamos a recorrer los departamentos. Al regresar en Viva la Mañana, más información. Y es que en Petén vecinos piden ayuda al gobierno para mejorar la carretera.